Buenas, aquí estamos nuevamente en Bruno y von Broeke para acompañarlos todas las semanas y estar con ustedes. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer una vez más que estén del otro lado. A nosotros nos hace inmensamente feliz que nos hagan compañía, ¿eh? Y no solamente aquí a través de la tele, sino que lo pueden hacer a través de Twitter, @BrunoVonBroeke, me lo estoy empezando a acordar, ¿eh? Y vía mail, somosbrunovonbroeke@gmail.com. Y no leí la hoja, ¿eh? Y trataremos de responderles a todos. Lo intentamos, no lo logramos, pero lo intentamos. Claro que sí. Hoy tenemos un programa súper interesante y bien variado como nos gusta a nosotros, bueno, para que lo puedan disfrutar. Que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con la inclusión y que tiene que ver con la música. Claro que sí, que es así como nos gusta cerrar este año, ¿no? Que hemos implementado nuestro bloque de música y nos está gustando bastante y parece que a ustedes también. ¿Vamos comenzando, David? Empezamos, sí. Claro que sí. Le damos la bienvenida a Miguel Ponce. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Director del Centro de Estudios para Comercio Exterior del siglo XXI. Qué tema complicado, ¿no? Para algunos, ¿no? A otros les apasiona todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y cómo influye, ¿no? En la actualidad en Argentina y las relaciones con otros países por cuestiones comerciales. Y algunas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender bastante qué tan importante es para un país. Bueno, vos fíjate, estás poniendo un poco el dedo en la llaga. En este momento es particularmente importante. ¿Por qué? Porque en un momento en el cual el proceso de endeudamiento del financiamiento exterior, ¿no es cierto?, ha crecido como ha crecido a niveles preocupantes. Yo recuerdo que el año pasado, cuando me preguntaban sobre los peligros del endeudamiento externo, decíamos que no nos preocupaban tanto el monto, sino la velocidad. Bueno, este año nos preocupa la velocidad y el monto. Pero vos fíjate que los dólares genuinos, para poder empezar el repago de este endeudamiento, debieran provenir del saldo positivo de la balanza comercial. Lamentablemente, este año vamos a tener casi el doble del rojo de la balanza comercial. El año pasado tuvimos 8.500 millones de déficit, o sea, en rojo importamos más de lo que exportamos, para que la gente lo entienda, y este año vamos a tener casi el doble, por temas nuestros, pero también por esto que se denomina la guerra comercial, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos ha tomado algunas medidas que en realidad dice que es contra China o contra todos aquellos países con los que tienen ellos déficit comercial, y terminamos siendo perjudicados nosotros. Ahora, Miguel, ¿por qué cuando hablamos de cómo está Argentina posicionada, hablamos de la actualidad, cuando deberíamos ver qué nos pasó también en los últimos 20 años para estar hoy donde estamos? Porque indudablemente no sabemos como país proyectar. Por supuesto. Nunca estamos viendo de trabajar hoy para los próximos 10 años. Nunca. Evelyn, yo lo he charlado hace 10 minutos con los amigos afuera. La necesidad de que el comercio exterior se transforme en una política de Estado a largo plazo, porque si no nadie va a venir a invertir, olvidemos, no, nadie piensa esto en que tanto se dice, van a llegar las inversiones, la verdad es que no van a llegar siempre y cuando no tengamos una política muy severa, una política exterior que se proyecte a través de los años. Absolutamente, y nosotros logramos a través del Centro de Estudios precisamente que yo estoy dirigiendo, que nos uniéramos todos aquellos que venimos trabajando en el comercio exterior, provengan del partido o del sector interno que provenga, porque entendemos que esto debe ser una política de Estado independizada de la competencia interelectoral, es decir, interpartidaria. ¿Por qué? Volvemos a decirlo, nadie va a hacer arreglos, acuerdos de libre comercio, acuerdos regionales, etcétera, si no sabe la direccionalidad hacia dónde vamos a ir. Es decir, si estamos más preocupados por si el próximo presidente va a mantener tal o cual política, es obvio de que esto no es así. Mayormente lo que sucede es que el gobierno que venga borra todo lo anterior realizado. Eso hay que superarlo. Eso hay que superarlo. Pero no lo supera nadie. En Argentina tenemos lo que yo suelo denominar el síndrome de Juan de Garay o Pedro de Mendoza. Es decir, la historia empieza cuando usted llega. Entonces, todo lo que se hacía antes no servía y todo lo que se va a hacer ahora al que venga no le va a servir. Así no se puede avanzar. ¿Hace cuántos años se trabaja para la exportación de los limones, la exportación de los vinos argentinos, de los cítricos? Y así puedo enumerar. Se trabajan años enteros para
después a la hora de poder concretar, no se concreta. Absolutamente. Y esto da pie precisamente para que digamos un poco a veces por qué ciertas cosas no terminan concretándose. Yo hablaba hace 2 o 3 días con el embajador Guelar, nuestro embajador en China. Diego Guelar. Diego Guelar. Con él habíamos jugado una apuesta entre nosotros de que el acuerdo para que las carnes argentinas, que anteriormente, hasta el año pasado, entraban enfriada con hueso, pudieran entrar, congelada sin hueso, pudieran agregarse enfriada con hueso más corderito patagónico, que es una economía que hace 10 años que estaba en crisis. Bueno, el debate era si lo lograba firmar el año pasado o no. Finalmente lo firmó en enero. Hablamos sobre esto y me dice, desde que hemos firmado no lo hemos podido aprovechar. ¿Y esto por qué? Porque nosotros podemos conseguir todos los acuerdos que querramos. Sí. Con Estados Unidos hemos logrado retomar lo que se denomina el régimen de preferencias arancelarias que podrían permitir que todas nuestras economías regionales entraran sin arancel a los Estados Unidos. Pero no lo podemos aprovechar si no somos competitivos. Claro. Nadie nos va a comprar si somos más caros. Es decir, tenemos este acuerdo con los chinos, pero si nuestros números no dan, si no afinamos nuestro costo, es imposible que nos vayan a comprar. Y acá viene la famosa agenda de la competitividad, sí, que nosotros decimos que viene demorada. ¿Por qué? Porque para muchos la simplifican diciendo, no, es el atraso cambiario. Y se escandalizan cuando nuestros compatriotas salen al exterior y llenan los shopping de Chile o de Paraguay o Uruguay, ¿no es cierto? A todos lados. La cosa no pasa por el retraso cambiario solamente. Es condición necesaria, pero no suficiente. Si no tenemos una política crediticia, si no dejamos de ser el país con más carga impositiva de la región, es imposible que podamos competir. Y esto tenemos que darnos cuenta en un momento en el cual los factores de competitividad son tan rígidos en cada uno de los mercados y cada uno trata de defender lo propio. Hemos abandonado la etapa del multilateralismo, ¿no es cierto? Y Trump nos plantea el bilateralismo. ¿Levantando qué? La bandera del proteccionismo. American First es el proteccionismo. Cuando acá dijimos todos que el camino era el libre comercio y abrirnos y etcétera. Por eso es muy importante que no nos distraigamos en qué está pasando en el mundo hoy. Lo que ha pasado es que ha terminado la etapa de globalización y no vuelve más una hegemonía a la que estábamos acostumbrados. Los Estados Unidos eran la potencia hegemónica, no solo comercial, sino militar. Esto se ha terminado, estamos en la etapa de post-globalización en la cual el eje nuevo es la asociación y contradicción que se da entre China y Estados Unidos. Este es el nuevo que somos víctimas todos. Y ahí somos víctimas, yo decía siempre, porque cuando se pelean... entre esta guerra, este ida y vuelta de estas dos grandes potencias, quedamos todos rehenes de si estás de un bando o estás del otro. Te lo grafico, cuando se pelean 2 elefantes, los elefantes a lo mejor no sufren, pero el pastito que está abajo lo destrozan. Nosotros somos ese pastito. Quiero decir, cada vez que Estados Unidos toma una medida contra China, a China no le mueve el amperímetro de su comercio exterior. Tiene 375.000 millones de dólares de superávit. El superávit más grande en toda su historia. Esto en el intercambio comercial con los Estados Unidos. Claro. Sin embargo, a nosotros nos anulan el acero, 770 millones, nos anulan el aluminio, tenemos el problema del biodiesel. Es decir, todos temas que claramente nos perjudican en términos proporcionales, más a nosotros que a los chinos. Claro que sí. O sea, y esto más o menos uno como conclusión nos hace pensar que la lluvia de inversiones en el 2018 no estarían llegando. Yo creo, te insisto, que en la medida en que el mundo se ha puesto tan complicado como está, Estados Unidos ha generado 2 elementos para, que yo diría, impedir que se vayan sus capitales y para que retornen. Uno, ha hecho la reforma impositiva más favorable para que el capital nacional de ellos se retenga dentro del territorio y muchos que estaban afuera vuelvan. No hay en la historia una reforma impositiva más favorable al gran capital y a la gran industria que la que ha hecho Trump hasta ahora. Y el segundo elemento es esta situación proteccionista, en la cual ellos fijan aranceles para intentar precisamente de que muchas de las cosas que anteriormente entraban con aranceles bajos, ahora entren protegidas. En este marco, esta nueva etapa postglobalizadora se caracteriza por lo que se denomina la revolución industrial 4.0, que es que las 3 ejes que marcan el desarrollo de la humanidad y de la lucha tecnológica a futuro es la inteligencia artificial,
el proceso de robotización acelerado y el Internet de las cosas. Todo esto volcado a las cadenas globales de valor, que es donde hoy se comercializa arriba del 85% de todo lo que se transa a nivel mundial. Esto lo están protagonizando Estados Unidos y China juntos. ¿Y por dónde podemos empezar como para decir queremos que Argentina salga adelante? Simple, te diría, paradójicamente es simple. Primero, hablábamos de poner en marcha la agenda de la competitividad demorada. Esto requiere un preconcepto, ponernos de acuerdo. La grieta que hoy nos divide y todavía nos divide y que algunos aprovechan electoralmente, no solo no nos sirve para resolver los problemas estructurales que están pendientes, sino ni siquiera para enfrentarlos. Entonces el primer tema es esto. ¿Cómo podríamos empezar a resolver esto? Con un acuerdo económico, político y social que permita precisamente elaborar, acordar políticas a largo plazo que, sea quien sea el que gane en las elecciones, estas políticas acordadas puedan ser llevadas adelante. Si no, no va a haber inversiones ni vamos a poder protagonizar el comercio exterior. Da la sensación como que los funcionarios que están, cada uno en su cargo, no terminan tomando decisiones como por miedo a tomar una decisión. Porque en los últimos 15, 20 años, cada uno que tomaba una decisión era de alguna manera, le pedían la renuncia, le pedían que se aplaque, que se corra, y terminan siendo mandatos unipersonales cuando existe realmente un gabinete. Coincido contigo y para nosotros inclusive venimos muy pegados a la idea de que sería necesario un hombre fuerte en economía, ¿no es cierto? Una unidad de mando y no como ahora esta diversidad que hay de toma de decisiones que a muchos nos preocupa. Pero me parece que el primer elemento es darnos cuenta que este mundo en el que estamos entrando no tiene nada que ver con el anterior, el que hemos estado acostumbrados a estar viviendo hasta hace 3, 4 años. Segundo, que la política y la toma de decisiones hoy no tiene nada que ver tampoco con la que estábamos acostumbrados, que originaban estas distorsiones como las que vos planteás. Tercero, asumir que nos adaptamos rápidamente a estos cambios y buscamos políticas inteligentes y consensuadas o no tenemos destino. ¿Qué temas importantes para la Argentina se trataron en la Cumbre de las Américas? Bueno, la Cumbre de las Américas, diríamos, paradójicamente, llevaba un título, que era la gobernabilidad regional, continental y la corrupción. Había sido convocada con un presidente que se tuvo que ir, acusado porque le tiraban las carpetas de Odebrecht adelante. El anterior presidente está preso, el otro de este país está fugado, la mayoría de los presidentes de la región están complicados. Lo que Argentina iba a buscar allí, esencialmente, era obviamente ratificar su vuelta al mundo, como se denomina. Esperaba encontrarse con Trump, el presidente. Trump no fue. Esperaba poder hablar con Pence, el vicepresidente. Tampoco pudo ser, era obvio. Estaban por empezar a volar las ojivas hacia Siria, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, esto es... Y el otro eje que se planteaba es un tema, a mi juicio, que la región todavía no tiene claro. ¿Qué hacer con Venezuela? Y la problemática era esta. Allí, mientras Argentina lideró... Estuve el año pasado en Venezuela. Estuviste en Venezuela. Tremendo. 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 No tenemos dimensión de lo que está sucediendo en Venezuela. Comprarse un esmalte implicaba llevar una cantidad de dinero imposible de trasladar. Bueno, la mayor inflación a nivel mundial está allí, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Pero entonces, lo que se buscaba, lo que buscó Argentina fue liderar este grupo que planteara el desconocimiento de las elecciones que están convocadas en Venezuela contra otro sector más liderado, yo diría, por Evo, que planteaba una cosa más tranquila. Finalmente salió algo en una cosa intermedia en la cual cada parte, ¿no es cierto?, jugó sus roles. Bien. Lo que ocurre es que también muchísimos de los presidentes que están allí en la próxima ya no van a estar, porque están terminando sus procesos, afrontando procesos electorales, etc. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, aclararnos un poquito el panorama internacional con respecto al comercio y bueno, y esto también si alguien te quiere escribir, ¿a dónde lo puede hacer? Ya está puesto allí, al Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, mi Twitter, @MIP y el 11. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes de ustedes. Y nosotros vamos a una pequeña pausa, la primera pausa. Muy cortita, es apenas unos segundos porque ya en cualquier momento estamos nuevamente aquí para acompañarlos, Bruno y Von Broque.
hard feelings. 'Cause friends come and go, friends come